Hola, buenas tardes. Gracias por asistir a esta charla que vamos a compartir. Agradeceros el interés que tenéis por conoceros un poco a vosotros y conocer también a vuestros hijos. En este caso vamos a tratar el tema relativo a la ansiedad. Hacer un reconocimiento expreso a Carmen, que ha sido la inductora de la idea de poder ofreceros este apoyo. Primero me presentaré. Para aquellos que no me conozcáis, soy Paloma González, doctora en psicología. Compagino mis tareas docentes en la UNED con el trabajo terapéutico cara a cara en terapia y con el desarrollo de una plataforma para la asistencia psicológica online, para abordar sobre todo los problemas de ansiedad y de depresión. Y es el problema de la ansiedad lo que vamos a tratar hoy. Que para introducir el tema sí que me gustaría haceros una pequeña reflexión, y es que en atención primaria, es decir, nuestro médico de familia es el que atiende inicialmente estos problemas de ansiedad, y hay un uso muy extendido de psicofármacos para el abordaje de la ansiedad, frente a los estudios científicos que ya nos indican que los psicofármacos nos van a servir como apoyo inicial, pero no es la solución del problema. Entonces, hoy lo que pretendo es desmenuzar, analizar y permitiros el poder identificar con cierta ecuanimidad vuestras emociones, y en este caso la emoción de la ansiedad. Otro añadido al tema de la situación actual de la ansiedad en España es que del 20 al 40% de la población que va al médico de familia consumen psicofármacos, y un 10% de ellos van a tener dependencia o tienen dependencia a los psicofármacos. Quiero decir que es un tema que es importante que seamos sensibles en saber qué es la ansiedad y cómo contenerla de forma más óptima, lógicamente. Bueno, el título, como veis, es ansiedad positiva y ansiedad negativa. Porque la ansiedad, vamos a ver a qué le llamamos ansiedad, vamos a distinguir entre esta ansiedad positiva y negativa y cómo afrontarla. Primer problema, y es que no consigo cambiar la diapositiva. Vale. Problema solucionado. Bien. La ansiedad es una emoción, y es la emoción que nos indica que hay un problema de ansiedad, de estrés, perdonad, es que estaba manejando el escritorio. La ansiedad es la emoción que produce el estrés, y el estrés es la tensión que me genera un cambio o una exigencia en mi vida. Entonces, la emoción, en principio, nos sirve para identificar si hay algo positivo o negativo en nuestra vida. Lógicamente, todos pretendemos tener siempre emociones positivas para disfrutar, pero también son necesarias las emociones negativas porque nos ponen en acción para solucionar algún problema. Así pues, es importante poner el nombre a la emoción. Es distinto que me llamen estúpido, que me va a generar una emoción negativa y esa persona me va a enfadar y voy a intentar saber por qué esta persona me está llamando estúpido, a que me llamen para salir un día, pues para ir al teatro, porque me agrada que alguien piense en mí para salir al teatro. También el estrés como activación del organismo es algo que es fundamental y necesario, porque si yo os pidiera ahora, por favor, déjame un bolígrafo, y vosotros me extendéis la mano para darme el bolígrafo, esa acción no os está ocasionando mucho esfuerzo ni malestar, es una acción prácticamente automática en responder a mi demanda. Pero, ¿qué pasa si yo no os cojo el bolígrafo y os mantengo
durante un tiempo indeterminado con el brazo extendido dando el bolígrafo. Pues que ahí va a empezar a generar una sensación de malestar por un estrés que no responde, no es proporcional a la petición. Entonces, ahí vamos a ver cómo el estrés como reacción del organismo necesario para responder a veces no está adecuado a la demanda que me piden. Y ahí también vamos a ver después en la diferenciación de ansiedad positiva y negativa cómo esto me va a generar malestar. Entonces, la demanda puede ser interna mía, de mí misma, cuando, por ejemplo, estoy preocupada porque voy a llevar a mi hijo a la guardería o está yendo ya a la guardería, mi hijo es de talla pequeña y no sé si hablar con los padres para explicarles un poco cuáles son las características de mi hijo, en qué cosas puede responder como el grupo y en qué cosas pues hay que atenderle de forma diferenciada. Esa es una preocupación mía interna que yo me estoy generando una necesidad de darle respuesta. Y como demanda externa, de adaptación externa, podría ser cuando hay una situación que me piden un informe y tengo que presentarlo o bien porque es muy importante para mi carrera profesional o bien porque tengo poco tiempo, pues me genera una ansiedad para darle solución. O, por ejemplo, si voy a empezar a ir a la universidad, yo sé que mi talla pequeña va a llamar inicialmente la atención, yo sé que tengo que conseguir que el entorno vea como normal el que yo pueda tener una talla pequeña. A partir de la conceptualización de ansiedad como emoción, vamos a ver ahora lo que es el estrés, que os lo planteo desde una analogía física. Os he traído esta imagen para que la veáis. El primer rectángulo que tenemos aquí a mano izquierda es pues como un trozo de madera, por ejemplo. Que lo identifico, va a ser una analogía con la persona, cómo somos nosotros y cómo reaccionamos ante el estrés, ante la tensión. Entonces, si tengo un trozo de madera y yo pongo una esfera pesada metálica, por ejemplo, encima, este trozo de madera ondulará un poco porque la presión del hierro que estoy poniendo encima hace que se venza un poco, ¿de acuerdo? Vamos a pensar que nosotros somos el trozo de madera, somos la persona y que hay un agente externo que nos está generando tensión. Entonces, por ejemplo, la gente me trata como si no fuera normal tan solo porque mi talla no es como la de la media. Entonces, sentir que me tratan distinto me genera una presión en mí. Esa presión que yo noto, pues lo trato de vencer haciéndoles ver que puedo hacer casi todas las actividades como las hacen ellos. Para esto, mi emoción se ha activado, es decir, yo me he puesto nervioso, he tenido ansiedad y mi conducta, lógicamente, ha ido dirigida a hacer ver a mi grupo que, aunque me vean que no llego a la misma altura que tienen ellos, pero que puedo hacer casi todas las actividades. Y en todo caso, si en alguna actividad ellos me tienen que ayudar porque me tienen que dar un libro que no accedo porque está muy alto, que lo vean también como normal. Si esto ocurre dentro de los límites que yo tengo de mi capacidad de afrontamiento, voy a tener tolerancia al estrés, porque yo siento que cuando he conseguido mi objetivo me he recuperado, es decir, se ha ido la ansiedad y yo vuelvo a estar como estoy siempre. Es decir, tengo tolerancia al estrés. Esta tolerancia al estrés se llama desde la psicología resiliencia psicológica. La verdad es que en psicología tenemos muchas veces mucha dificultad en encontrarles nombres. Esta es una palabra que viene de la física y lo que viene a decir es la capacidad de una materia
después de haber ejercido una tensión sobre ella, volver a su estado natural. Y eso es lo que tenemos que conseguir nosotros los humanos. Conseguir, después de tener una presión, una exigencia que me genera ansiedad, poderla afrontar y volver luego a mi estado normal. La ansiedad alta puede hacer que se activen mecanismos de defensa, como ya veremos después, no solamente desde el raciocinio de la reflexión, sino a veces con conductas de ataque o de huida. Sin embargo, cuando la ansiedad es normal, proporcionada a la exigencia, me va a permitir utilizar mi razonamiento, inclusive utilizar el sentido del humor, porque es que la inteligencia, desde luego, nunca se ha medido con la altura. Vamos a ver ahora qué pasa en la situación en la que no hay resiliencia, es decir, la presión que me genera una demanda externa hace que mi organismo se llegue a resentir de forma indefinida. Sería como en el trozo de madera, si coloco una esfera metálica encima muy grande y muy pesada, ese trozo de madera puede quedarse encorvado o inclusive podría llegar a romperse. Y esto también ocurre en las personas cuando hay un padecimiento excesivo de ansiedad. Tengo miedo en encontrar un trabajo y mi afrontamiento buscando el trabajo es que solamente recibo negativas, no tengo una conducta proactiva de modificar mi perfil profesional y entonces me agobio en un estado continuo en el que si no encuentro trabajo no voy a poder mantener a mi familia o no voy a poder seguir manteniendo la situación, mi nivel que tengo en la actualidad. En esta situación, digamos que no se tiene tolerancia al estrés y el organismo está fuera de los límites de la elasticidad. Entonces, finalmente hay unos daños permanentes en la persona. No quiero dar información excesivamente técnica, pero yo creo que es bueno que nos familiaricemos con conceptos que van a ser la base de nuestra actitud para el cambio. No os he comentado en la dinámica de la charla que hay un foro en el cual yo podré leer vuestras preguntas, con lo cual para mí también es más interesante en esta pequeña exposición que tenemos el que seáis vosotros también los que me guiéis en algún tipo de indicación o de pregunta sobre lo que estamos planteando ahora. Bien, hemos visto cómo la ansiedad es una emoción y es una emoción que si no la gestionamos bien puede generarnos daño físico en nuestro organismo. Entonces, esta lámina que tenemos ahora es para ver de forma esquemática el funcionamiento y el mecanismo por el cual la ansiedad puede ser positiva para tener una reacción positiva o negativa. Vamos a ver, primero indicaros que el cerebro humano se diferencian tres estadios en el cerebro humano que responden a la evolución de la especie. Tenemos un cerebro reptiliano, que es el más básico, que lo podemos compartir con, es igual que, por ejemplo, las lagartijas, un cerebro emocional, que se compone por el sistema límbico, que es el que compartimos con los mamíferos y ahí es donde donde se generan, se procesan las emociones y influyen en las reacciones automáticas del organismo. Y luego, por último, estaría el cerebro racional, el neocortes, que es lo que nos diferencia de las otras especies y es la capacidad que tenemos para analizar, pensar. Lo que pasa es que el cerebro emocional, cuando se activa con mucha intensidad, anula la capacidad de razonar porque nuestra atención se queda reducida y podemos provocar situaciones, como he dicho antes, de ataque o huida
por la activación de la amígdala. Pero vamos a ponernos en el mejor de los casos, que es la situación en la que la ansiedad va a activar el hipotálamo, que es, lo tenéis aquí señalado, es la estructura que regula la producción de hormonas en la hipófisis. En la hipófisis se va a generar el precursor del cortisol, que es la corticotrofina. Esta corticotrofina va a elicitar las glándulas suprarrenales, encima de los riñones, que tenéis aquí más abajo, las glándulas suprarrenales. Ahí es donde se va a activar el sistema nervioso central, especialmente el sistema nervioso simpático de activación, generando y produciendo adrenalina y noradrenalina, que van a funcionar tanto como hormona y como neurotransmisor. Como hormona, lo que os he comentado antes, de activando la amígdala y produciendo una reacción de ataque-huida. Y como neurotransmisor, generando reacciones fisiológicas como la elevación de la tasa cardíaca, la activación del metabolismo. Todo ello para ponernos en acción y poder atender la demanda del entorno. Si esto se mantiene en cantidad y en el tiempo, va a afectar por la hormona del cortisol que hemos visto que se genera en las reacciones inmunes, en procesos inflamatorios y en las células sanguíneas. Es decir, que finalmente tanto mi corazón como la posibilidad de estar más vulnerable a las infecciones y tener problemas en alguno de mis órganos por y como resultado de estar en una tensión muy activada y muy mantenida en el tiempo. En fin, esta información es para que veáis la trascendencia que tiene el mantener una tensión y una ansiedad alta en el tiempo. Vamos a ver ahora la distinción entre ansiedad positiva y ansiedad negativa. Os he traído para ello un esquema del síndrome general de adaptación de Selye que identifica de una forma muy esquemática cuál es la reacción normal de resistencia de un sujeto ante una exigencia. La línea gruesa azul horizontal responde a lo que sería la medición de la resistencia normal del sujeto en su exposición a las demandas habituales y normales. Cuando hay una situación vital que activa en nosotros y exige en nosotros una tensión extrema, hay inicialmente una reacción de choque y reacción de contrachoque, que es lo que se llama la alarma, cuando nos dan una noticia importante y inicialmente en la reacción de choque me da taquicardia, pero me quedo como desplomada. Cuando me dice el médico que mi hijo tiene una enfermedad crónica, siento que me falta la respiración, que el corazón se me sale del cuerpo, pero sin embargo muscularmente me encuentro que no puedo moverme. Tras esto, la reacción de contrachoque y normal también es lo contrario. Es que mi organismo coge una tonicidad muscular, me activo como para poder preguntarle al médico, empezar a intentar buscar ayuda, coger información, ver qué es lo que se puede hacer, por qué ha pasado esto, cuál es los mejores apoyos que puedo encontrar para ayudar a mi hijo. Y en esta situación de activación la mantengo, paso a la fase de resistencia manteniéndola en el tiempo. Ahí es donde vamos a diferenciar entre la ansiedad positiva y la ansiedad negativa. Porque cuando yo estoy activada, generando y consumiendo, produciendo un exceso de cortisol por esa activación de la hipófisis que hemos visto antes,
Si yo esta situación la mantengo mucho en el tiempo, lo que va a hacer es repercutirme negativamente en mi organismo. Pero en esta fase de resistencia, que probablemente la identifiquéis también, es yo consigo tener aceptado el que mi hijo no va a tener unas condiciones de vida similares a la de la mayor parte de los otros niños. Y parece que no me hace mal, pero sin embargo, lo que sí que me pasa es que tengo menos capacidad y menos tolerancia de enfrentarme a los problemas con mi marido, con mi pareja, a los problemas en el trabajo, y entonces empiezan a aparecerme otros problemas en otro entorno cuando ya yo tengo la tranquilidad de saber que tengo encauzado el problema de mi hijo. Bien, pues es en esta fase de resistencia cuando tenemos que analizar si realmente yo estoy sufriendo demasiada tensión y generando una descomposición física realmente, neurofisiológica, por una descarga excesiva hormonal. Porque si es así en el tiempo prolongado, lo que va a pasar es que va a haber un agotamiento donde están resentidos y se resentirán alguno de mis organismos, en mis constantes vitales. Así pues, diferenciado lo que es ansiedad positiva y ansiedad negativa, reconociendo que la ansiedad es necesaria para activarme, pero que el exceso de ansiedad o el no saber o el pensar que no puedo afrontar una exigencia puede hacerme mucho más daño que solamente el sufrimiento que yo pienso que estoy soportando. Os he traído para comentaros una lista de cuáles son las situaciones estresantes en orden de gravedad. Es decir, el listado no está puesto al azar, sino que las primeras que vamos a comentar son las que generan más estrés frente a las últimas. Esto está basado en estudios de psicología. Procesar velozmente la información. Bien, cuando estoy en una situación donde tengo que tomar una decisión ya y tengo que coger información muy rápida, y esto es lo que pasa a unos padres que se enteran de la noticia de que su hijo tiene unas necesidades diferentes y con el consejo de determinados especialistas de hacer determinadas intervenciones. Bien, esperar un momentito porque estoy viendo que tengo alguna pregunta y vale. Antes de pasar a esto, me preguntan qué se puede hacer cuando el daño es permanente. Pues cuando un daño es permanente, la solución siempre tiene que ser médica. Es decir, que el especialista aborde qué órgano es el que está dañado y qué tipo de tratamiento es el que mejor compete, ¿de acuerdo? Y os animo a que no tengáis miedo nunca a identificar si hemos llegado a tener alguna alteración definitiva. No es habitual, ¿de acuerdo? Los casos más dolorosos de ansiedad que llegan a consulta suelen ser fundamentalmente por personas que no han atendido al nivel de activación que han tenido, se han acostumbrado a ello y es la propia ansiedad la que magnifica cualquier cosa que le pasa, ¿vale? Quiero decir que os dais cuenta vosotros antes que el médico, pero no obstante es el médico el que lo tiene que diagnosticar. Hay una amiga que nos dice que tiene una niña de 5 años y dice que su mayor deseo es no tener acondroplasia. Los padres están divorciados. Bien, a mí este comentario me enternece porque no sé si lo hicisteis vosotros también en el congreso que hubo este año, el que una niña te diga, mamá, es que yo ya no quiero tener acondroplasia. Entonces, como padres, emocionalmente es tristeza lo que genera,
por pensar en el sufrimiento de un hijo. Pero realmente, como vamos a ver ahora, lo importante cuando yo no puedo cambiar la situación es cambiar la óptica. Es decir, si la gente me rechaza porque les parece que soy rara, porque tengo poca talla, lo que tengo que conseguir es que me conozcan para que vean que soy tan divertida, tan simpática, me pongo tan triste cuando me dicen cosas malas como ellos. Y finalmente, el grupo de iguales, cuando tienen los amigos, el que tengan la talla baja no importa, ¿vale? Entonces, yo te animo a que sepas que porque estéis separados no influye. Y te animo también a que trabajes las emociones con tu hija. Y cuando ella dice, no quiero tener acondroplasia, tú le preguntas, ¿pero qué emoción tienes? Y ella dirá, triste. ¿Por qué? Pues porque en el colegio no puedo correr como los otros niños. Y entonces tú le tienes que reconocer que no va a poder nunca correr como los otros niños, pero sin embargo va a poder disfrutar en actividades cuando estén cantando, va a poder leer con los compañeros. Entonces, de las cosas que tú sepas que le gustan, es lo que le tienes que potenciar para que ella comparta con sus amigos, ¿vale? Entonces, no os dejéis llevar o impregnar por la tristeza o el sufrimiento de vuestros hijos, porque solamente cuando sabemos abordarlos es cuando nos hacemos más fuerte. Y también hablaremos un poco de la autoestima. La autoestima no es que yo todo lo hago bien, soy estupenda, soy guapísima, no. La autoestima es tener el cariño incondicional de mis padres y saber que hay cosas que hago muy bien y otras que soy un desastre, pero que si quiero, poco a poco lo voy mejorando. Entonces, vosotros lo que les vais a favorecer es que tengan una buena autoestima, porque va a estar vuestro afecto incondicional. Y frente a estos comentarios de tristeza, de sufrimiento, lo que tenéis que hacer es hablarlo, que les pongan nombre y vosotros, mirándolo desde otra óptica, darle la solución para que les sirva de apoyo, para que su capacidad de soportar la tensión sea superior al sufrimiento que están sufriendo. Bueno, alguien me dice, bien, vale. Si en las contestaciones que os voy dando veis que os falta alguna puntualización, me seguís diciendo, pero os agradezco estas preguntas porque realmente el motivo de este encuentro es el atender a lo que vosotros realmente estáis expuestos y a lo que a vosotros realmente os puede interesar. Bien, bueno, entonces, estamos viendo, os estaba comentando que hay un listado que este listado no es de un especialista, sino que es de varios estudios de investigación y están puestos en orden decreciente por la intensidad de tensión que generan. Y entonces estábamos diciendo cómo procesar la información velozmente genera muchísima ansiedad. Y eso es lo que le pasa a cualquier padre o madre que le dan la noticia donde su hijo no va a ser como el resto. Tiene que coger información muy rápidamente, procesarla y encima tener criterio como para responder. O sea, ser conscientes de esta situación. Otra situación es cuando estamos en un ambiente dañino y entonces pensar en los niños que sufren los insultos, por ejemplo, de algún hermano, que le llaman imbécil o, en fin, vete, tú eres una... Vale. Y los padres no intervienen en esos insultos peyorativos donde, por ejemplo, su problema, que es la altura, eres una enana de... vale. A esa situación, un padre tendrá que intervenir siempre. Porque si un niño vive en un entorno que considera dañino, va a estar sometido a esa presión con un grado de repercusión importante.
La percepción de amenaza. Pues efectivamente, si estamos en un entorno donde tenemos que estar pendientes porque consideramos que no estamos seguros, va a magnificar mi ansiedad. Y esta situación puede ser cuando en el colegio a los chicos de talla baja les están exigiendo que hagan cosas como los otros. Correr, aunque no corras esta distancia, pero tienes que correr tanto tiempo. La escritura o el contorno del dibujo tiene que ser de esta forma. Y no saben que su motricidad fina no es igual, que su motricidad gruesa no es igual. Ahí se sienten amenazados. Cuando hay una función fisiológica alterada, pues imaginaros lo que supone saber que voy a pasar al cuarto de baño y que yo no me puedo abrochar el pantalón porque no puedo. El aislamiento. ¿Cuántos niños han tenido que estar durante muchos años, inclusive hasta 10 años, que coinciden con etapa de la infancia y de la adolescencia, han tenido que estar semi-aislados, es decir, con las operaciones de elongación, pues están en el hospital, luego en casa, pero hay un punto de sensación de aislamiento que se ve constreñido por, en el hospital están los grupos de acompañamiento escolares, en casa la familia suele girar en torno al niño, pero tenemos que ser conscientes que hay un sentimiento de aislamiento. Una situación donde siento que me están bloqueando o obstaculizando. Imaginaros que en la adolescencia empiezo a percibir que mi primo se avergüenza de mí y que no quiere salir conmigo en el pueblo. Pues, lógicamente, ese sentimiento de que me quieren tener ahí retenido y que me bloquean, me genera mucha ansiedad. La presión grupal, lógicamente, esto es fácil de identificar. Lo podemos identificar con el trato de los profesores pensando que mi hijo es como la media. Situaciones de frustración. Pues cuando una niña con acondroplasia piensa yo me podré poner tacones y cuando llega la adolescencia y ve que no se puede poner tacones, ahí va a haber una frustración. Como estáis viendo, todas estas situaciones generan distinto nivel de tensión y de ansiedad, pero esto no significa que tengamos que eliminarlo. Nosotros lo que vamos a hacer es identificar qué tipo de estresores son y vamos a apoyar y ayudar a nosotros mismos o a nuestros hijos, si es el caso, para que lo afronten. Vamos a ver ahora cómo contener la ansiedad. Para ello vamos a identificar primero, a ver, esperar que estoy viendo que no, veo aquí una pregunta. Ya está contestada. Bueno, ¿cómo contener la ansiedad? Para eso voy a hacer un pequeño recorrido a cuáles son las distintas etapas en el proceso de la ansiedad, haciéndoos y recordándoos que no siempre tenemos que rechazar la ansiedad, ¿de acuerdo? Que es una forma de activación. Entonces, demandas psicosociales es lo que llamamos a demandas externas que nos generan tensión. Pues lo primero son sucesos negativos. Un suceso negativo siempre va a hacer que mi ansiedad aparezca. Pero luego hay otra cosa que nunca le prestamos atención, que son factores ambientales. Y en este caso, nuestros niños con acondroplasia van a estar sometidos a muchos factores ambientales que les generan ansiedad y que a nadie del resto del entorno está prestándole atención. Por ejemplo, si como adulto sabes que cuando tienes hambre estás nervioso, o cuando tienes calor estás irritable, o cuando tienes frío te quedas inmóvil, a nuestros niños, cuando no están sentados en unas sillas adaptadas para ellos, cuando no pueden coger de las estanterías las cosas porque son muy altas para ellos, cuando van al baño y no están adaptados para ellos, todo eso son factores
estresantes y tenemos que ser conscientes. Por eso es tan importante hablar con ellos, tener en cuenta que nuestros niños lo que van haciendo es convivir con esa tensión sin transmitirlo, porque como es normal, todo es normal para la mayoría de la gente. Entonces, como primer gran valor es el afecto que les dais. Y el afecto no solamente son las caricias y los achuchones, sino el hablar con ellos, para que sean capaces de transmitiros que me siento triste cuando veo que no puedo coger los libros que hay en la estantería, para que vosotros le deis otra óptica o le deis herramientas de afrontamiento. Una vez que hay un estresor, aparece mi capacidad de razonamiento, si es que no estoy demasiado tensionada, y esa capacidad de razonar va a mediar entre el suceso y la respuesta que le voy a hacer. Por un lado, por ejemplo, me proponen hacer la operación de la elongación de los huesos. Y entonces yo digo, bueno, ¿quién me la va a hacer? ¿Me va a doler o no me va a doler? ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Qué es lo que voy a conseguir? Y en ese proceso de coger información, dar posibles alternativas, finalmente decido hacer la operación porque voy a poder caminar con mis amigas cuando salga de paseo, porque si no me la hago, su marcha normal es mucho más rápida que la mía y yo no puedo seguirles. Decido hacerla porque para ir al baño puedo pasar yo solo al baño, no necesito que venga nadie a ayudarme. Pero también hay evaluación inconsciente, que no sería una evaluación cognitiva, sería una evaluación emocional, que antes lo hemos comentado. Cuando la activación cuando se activa la ansiedad en mi organismo, está afectando al sistema límbico, que es el cerebro emocional, y si la ansiedad es muy elevada, se va a bloquear mi capacidad de atención y mi capacidad de análisis, y lo que voy a tener es una conducta de salir huyendo o de atacar. Por eso también es normal que nuestros niños a veces sean muy irascibles. E insisto, desde la aceptación tenemos que guiarles para la contención. En estas procesamiento emocional, por ejemplo, un ejemplo de una ansiedad excesiva es cuando yo me niego a ir en metro porque me ahogo. El problema no está en que en el metro no haya oxígeno suficiente, sino que mi grado de ansiedad es tan alto que me hace sentir que ahí no estoy segura y llego a sentir el ahogo. Lógicamente, el no ir en metro por esto va a hacer que se magnifique mi rechazo al metro y el no identificar el por qué yo estoy ansioso. Sin embargo, hay veces que las emociones nos pueden ayudar, y la mayor parte de las veces, de forma positiva. Es decir, la emoción de ansiedad que me genera los problemas de la talla pequeña de mi hijo hace que yo, como respuesta, aparte de guiar el proceso de mi hijo, ayude a otros padres que estén en la misma situación que yo para canalizar y agilizar todo este problema, que ahí identifico muy bien tanto a Carmen como a muchas de vosotras que formáis parte de esta gran familia en la que, en el fondo, lo que hacéis es ayudar desde la emoción. En esta evaluación cognitiva va a influir tanto el tipo de la amenaza, de la exigencia externa que vaya a haber, como de la característica de cómo es esa demanda. Entonces, cuando el estresor, el suceso negativo es una pérdida, como puede ser, nunca vas a tener una talla media. Yo no lo tengo que abordar desde la aceptación, pero no desde el bloqueo. Me va
a entristecer inicialmente, pero cuando yo vea que puedo tener la vida que yo quiero tener, pues el tema de la altura no es lo importante, pero tendré que pasar por el reconocimiento de esa situación. Cuando la situación estresante es un peligro, como por ejemplo, mi hijo puede ser despreciado en el colegio, es un miedo donde realmente no sé la realidad de eso que yo estoy adelantando. En todo caso, en ese peligro, lo que hay que hacer es tener precaución y entonces, bueno, pues si sufro por el desprecio que le puedan hacer a mi hijo en el colegio, yo me molestaré de hablar con los profesores, de hablar con el APA, con los padres de los amigos, para que reciban la información y ver que esto es una cosa que no tiene mayor importancia siempre y cuando se acepten las diferencias y que en unas cosas será mejor que uno de los niños y en otra cosa pues será peor, pero como nos pasa a todos. Y puede ser el suceso estresante puede ser un desafío. Un desafío es ver algo negativo, pero la reacción sea no solamente conseguir liberarme de esa amenaza o de esa situación negativa, sino poder demostrar que esto se puede superar y, por ejemplo, ayudar a otros que se sientan como yo. En cuanto a las características de esta demanda, la valencia sería si el suceso es positivo o negativo. Pues está claro que si nos ocurre algo positivo, pues todos están contentos. Mientras que si la valencia es negativa, yo tengo que aceptar la emoción negativa. Voy a parar un momentito porque tengo una pregunta. Bien, que una amiga nos dice, ¿qué decirles cuando ve que le miran y esto les molesta? Bien, ahí me imagino que habréis visto el vídeo de un pequeño reportaje que ha hecho una persona en Estados Unidos que tiene acondroplasia, entonces se puso una cámara en su mochila para que todos pudiéramos ver cómo era su día a día. Es decir, todos los días que iba en metro para ir a la universidad, siempre recibía las miradas de toda la gente que pasaba a su lado, las preguntas raras de la gente, raras pues desde el niño que le dice tú eres un niño aún mayor o ¿cómo es que vienes solo en metro? Y también el desprecio. Tú, enano. ¿Vale? Eso diariamente. Entonces, de verdad tenéis que saber que el potencial de una persona, la potencialidad de una persona depende de las capacidades que él sepa que tiene y que cuenta. Entonces, efectivamente, el ser muy bajo como el ser muy alto, imaginaros a Pau Gasol yendo en metro, que ni puede colocar la cabeza porque se chocará con los techos de la puerta, de la barandilla. Entonces, el ser distinto a la media siempre va a hacer que nos miren. Entonces, si son miradas, las tenemos que aceptar porque es lo desconocido. Si son agresiones por comentarios negativos, yo no me enfrentaré, si es en el metro, claro, en el metro no me enfrento porque soy vulnerable, no tengo ningún punto de apoyo, pero sin embargo, si estoy en el colegio, yo lo tengo que decir, porque solamente hablándolo en el grupo de iguales moderado por la profesora, será como a los otros niños se les puede hacer ver de lo que tengan distinto, porque todos los niños tienen algo distinto que el otro. Entonces, ¿por qué fijarnos y por qué atender a lo que es distinto y no atender a lo que compartimos y lo que nos ayuda a
a estar en grupo, ¿de acuerdo? Pero sí que es bueno que le hagas ver a tu hijo que siempre le van a mirar los que no piensen que está dentro de la media, ¿vale? Y que lo vea, o sea, que lo tolere, porque si tu hijo ve a Pau Gasol o pues probablemente le miraría porque diría, ¡oh! O sea, ¿cómo es posible que entre aquí y que sea tan alto? ¿Vale? Y de la misma forma que Pau Gasol saca fruto y provecho de su altura, nosotros con talla pequeña tenemos que conseguir también sacar beneficios de nuestra talla pequeña. ¿De acuerdo? Bien. Insisto, es muy saludable que todo esto lo habléis con vuestros hijos, permitiéndoles que sean ellos los que dirijan la conversación, ¿vale? Quiero decir, es más efectivo que ante un comentario de tu hijo, porque le ves triste, le digas, te veo triste. A mí siempre cuando era pequeña y estaba triste me gustaba contar lo que me pasaba porque me ayudaban a verlo de otra forma o a buscarle una solución y de esta forma animarles a que cuenten las cosas y ahí ya entráis en gestionar su capacidad de afrontamiento, pero no sin tener interés ellos empezar, porque esto te viene bien, lo otro, ¿vale? Bueno, estábamos hablando de las características de la demanda. Cuando la exigencia es independiente a lo que yo pueda hacer, me va a generar mucho malestar. La predecibilidad, si hay algo que se puede adelantar, que sé que va a pasar, eso me va a permitir rebajar mi nivel de ansiedad porque voy a contenerlo o a aminorar el estresor. Y luego, por último, el que una exigencia sea controlable. Si ante una situación, pues por ejemplo, el grado de malestar que me genera que me miren los otros niños. Yo eso lo puedo gestionar. Primero, por identificar si me importan o no me importan las personas que me miran. Segundo, por si me importan las personas que me miran, generar un entorno de confianza para poder hablar de el por qué somos distintos y qué características son importantes en una persona. Porque realmente la altura, como os decía antes, no tiene nada que ver ni con lo buena persona que seas ni con lo inteligente que seas. Bien, pues dentro de este proceso en lo que es reconocer el estresor, procesar qué es lo que qué demanda es la que me están exigiendo, vamos a ver ahora las respuestas que tiene por un lado el organismo y luego por otro lado psicológicas. Las respuestas del organismo son las fisiológicas que hemos visto antes, que no vamos a comentar más. Y las psicológicas es lo que estamos hablando, la emoción de ansiedad. Y tenemos que ser conscientes que una ansiedad mantenida en el tiempo genera una incapacidad en dar respuesta a mi malestar. Y si yo no tengo capacidad de modificar mi malestar, al final lo que entro es en una situación de depresión. Por eso ansiedad y depresión están muy relacionadas y tenemos que ser conscientes de en qué situación nos encontramos. Las características personales, cómo influyen en el procesamiento de una situación estresante y de mi ansiedad. Vamos a hablar ahora de rasgos personales. Y os voy a decir palabras que a lo mejor no suenan mucho. Locus de control, porque es que en psicología somos así un poco raritos. Entonces, locus de control. Locus de control es un rasgo personal que tenemos los humanos y es la capacidad que tenemos en sentir que bien nosotros somos los que somos capaces de controlar una situación o de identificar que es desde fuera donde se controla la situación, ¿vale? Entonces, el locus de control interno sería, finalmente, mamá, quiero operarme y hacerme la elongación. Yo decido, asumiendo los riesgos del malestar, el sufrimiento y demás, el que me operen. El locus de control externo. Son mis padres los que deciden lo que me viene bien o no.
y mis padres han decidido que me opere. Bien, el locus de control interno es sinónimo de bienestar, porque cuando a mí me duela el posoperatorio, el saber que lo he elegido yo va a amortiguar mi malestar. Cuando el locus de control es externo, me va a dar rabia el dolor que tenga y se lo voy a achacar a los otros. Por eso es muy importante que guiemos a nuestros hijos para tener un locus de control interno. Esto no significa que nuestros hijos tengan que decidir siempre todo, porque no tienen capacidad para evaluar, ¿vale? Pero una vez que nosotros les proponemos unas opciones dentro de un margen, que sepamos que ellos pueden tener capacidad de decisión, permitírselo. Otro de los factores personales va a ser la percepción de control, que aquí también es muy importante. El favorecer que nuestros hijos crezcan con la sensación de que ellos son capaces de controlar una situación, les va a mitigar la ansiedad, lógicamente. Y luego, la autoeficacia. Autoeficacia significa ser realistas con cuál es mi situación. Si yo en un examen de matemáticas se me dan peor que en un examen de historia, pues lo único que sé es que para estudiar matemáticas necesitaré más tiempo. Entonces, eso es autoeficacia. Otros recursos, la autoestima, y esto con letras de oro. Recordar, la autoestima es que nos sentimos arraigados en la vida y sentimos que podemos dar respuesta a cualquier cosa que pase, por muy mala que sea. Y esa autoestima se va a basar en el reconocimiento primero de mi entorno, que me reconozca afectivamente, y luego en ir identificando yo mis características favorecidas por el entorno. Entonces, como padres, ser realistas con vuestros hijos, decirle qué cosas hacen bien y qué cosas tienen que modificar. Pero no por hacer una cosa bien eres bueno y por hacer una cosa mal eres malo, no. Tú eres bueno y te quiero. Esto lo haces bien y esto lo haces mal. Bien, el optimismo. Este es otro tema también ambiguo en psicología, porque creemos que optimismo es que yo lo veo todo fenomenal, veo el vaso medio lleno o veo el vaso medio vacío. Y efectivamente hay este tipo de personas, el que lo ve medio lleno y el que lo ve medio vacío. Pero eso no significa que si yo lo veo medio vacío no pueda ser también optimista. El optimismo inteligente consiste en reconocer por mi experiencia pasada qué cosas he conseguido hacer y no perder la fuerza y la esperanza en seguir para conseguir otra cosa distinta, ¿vale? Eso sería el optimismo. En los niños es lo que les tenemos que enseñar, a reconocer qué cosas positivas van consiguiendo. Y cuando a veces estén tristes, dar al mirar hacia atrás y decir, vale, esto te hace sentir mal y esto lo tienes o lo tenemos que modificar, depende cuál es el problema que te plantea. Nosotros como padres siempre les vamos a estar dando ideas, pero dejándoles a ellos procesarlo, pero hacerles ver todo lo que han conseguido hasta ahora, con lo cual ahí es donde te cargas las baterías, ahí es donde eres optimista, ¿vale? Y luego finalmente la resiliencia, que es lo que comentábamos antes de la capacidad de volver a la normalidad después de haber pasado una prueba estresante y dura. El afrontamiento será la reacción que yo dé ante las exigencias. Me van a servir para bien cambiar la situación. El colegio de mi hijo ha puesto sillas adaptadas. Sé que mi hijo va a estar más a gusto. Es decir, yo no niego que mi hijo tiene una talla pequeña. El afrontamiento me va a permitir modificar el significado de la situación para ver qué es menos amenazante. Mi hijo se hace querer y le tratan como a un igual. Nunca va a perder la talla pequeña. Y el afrontamiento nos sirve para reducir los síntomas del estrés. Es normal que mi hijo mienta cuando le rechazan. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestros niños de talla pequeña son niños que tienen una gran coraza porque
no se han sentido entendidos y aceptan como normal cosas que no son normales, ¿vale? Por eso, insisto, tan importante el que verbalicen las cosas. El apoyo social en todos los estudios de psicología, da igual cuál sea el objeto del estudio, es uno de los factores que se relaciona con la resolución del conflicto, ¿vale? El apoyo social no es todo lo que yo puedo, a lo que yo tengo acceso al médico de cabecera, tengo acceso a los servicios de especialistas, tengo acceso al párroco de la iglesia, tengo acceso a la profesora, tengo acceso a INSICE, no. El apoyo social es el percibido. Yo siento que ALPE me entiende y que ALPE sabe qué pasos tengo que dar. Esto no significa que deseche los otros puntos de apoyo, pero tengo que ser consciente que cuando yo estoy en una situación negativa, tengo que buscar puntos de apoyo para poder intentar salir de ahí cuanto antes y lo mejor posible. Y luego, finalmente, el nivel socioeconómico, que bueno, es un perogrullo, pero los estudios lo que nos vienen a decir es que cuanta mayor formación tiene una persona y mejores recursos, el impacto del estrés va a ser menor. Vamos a terminar con un modelo que yo creo que vais a identificar muy bien, que es de Birney, que es ya del año 64, donde identifica como estilos personales de afrontamiento del estrés dos tipos de personas, la persona represora y la persona sensibilizadora. ¿Qué hace una persona represora cuando tiene un problema que le está generando ansiedad? No atiende a la ansiedad. Entonces, hay una baja ansiedad ante el estrés, ansiedad psicológica. Sin embargo, porque bloquea la fuente estresora, sin embargo, hay una elevada respuesta fisiológica, ¿vale? Entonces, por eso es por lo que yo os decía que nuestros niños de talla pequeña a veces tienen reacciones que no sabemos interpretar porque no contemplamos esos estresores a los cuales ni él ni nosotros le estamos dando importancia, pero su emoción, de forma inconsciente, claro que le está dando importancia. Y luego, en el otro lado, estarían las personas sensibilizadoras, es decir, personas que les genera una gran ansiedad el estrés y que lo verbalizan, pero sin embargo sus respuestas fisiológicas son bajas. Es mucho más saludable, lógicamente, ese estilo. El afrontamiento, entonces, se basa en este esfuerzo cognitivo y conductual para manejar el problema. Si el esfuerzo lo evaluamos como que no lo puedo realizar, entonces ahí va a aparecer un estrés psicológico, que es, bueno, el ejemplo un poco fóbico de no soy capaz de estar cerca de un perro, porque no sé por qué, pero me dan miedo los perros. El afrontamiento puede estar focalizado en el problema o focalizado en la emoción. Entonces, bueno, aquí os traía los tipos de afrontamiento. Focalizado en el problema es cuando yo hago una solución analítica y racional del problema. Puedo haber un afrontamiento en el que solamente me fije en lo negativo, que eso es contraproducente. Sin embargo, la reevaluación positiva, que está centrada en el problema, es una de las formas más positivas de enfrentarme a un estresor. Y es, bien, esto es negativo, pero me ha permitido, primero, conocer esto, solucionar esto y darle respuesta a esto. Finalmente, a mí me hace crecer como persona el que la exposición a un problema en el que he tenido que dar respuesta me ha permitido abrirme a otro conocimiento. Otra forma de afrontamiento es la exposición emocional abierta, que estaría centrada en la emoción, que es lo que tenemos que intentar conseguir en nuestros niños. La evitación y el escape, que es muy negativa, que es cuando oculto el problema. La búsqueda de apoyo social, que hemos comentado, la religión. La confrontación, que está centrada en el problema y es muy negativa, porque lo que hago es enfrentarme directamente a la persona sin que haya comunicación y diálogo. El distanciamiento, que también es muy negativo, y luego el autocontrol,
y la aceptación de responsabilidad como afrontamiento positivo. Y para terminar, os traigo esta frase de Maya y la fotografía que me parecen absolutamente identificativos de lo que hemos estado hablando. No temas, date la vuelta y sonríe. Ábreles el atlas de tu geografía y la próxima vez que te cruces con ellos, te mirarán de frente y sonreiréis juntos. Bueno, con esta frase que a mí cada vez que la leo me pone la carne de gallina, doy por terminada esta charla que espero que en algún punto os haya servido y si no, en todo caso, ya con Carmen pues le daréis el feedback. Un beso fuerte a todos y hasta la próxima. Adiós.